hermanos y hermanas, qué bendición verles esta noche acá juntos para alabar a nuestro Señor. Y creo que está por demás decir que estamos agradecidos, ¿no es cierto? Estamos agradecidos por lo que el Señor ha hecho, está haciendo y hará en nuestras vidas, sabiendo que Él actúa para el bien de los que le temen. Él actúa para el bien de los que los aman. Y quiero leer esta noche, las luces me hacen pensar que es de mañana. Quiero leer esta noche, por favor, el Salmo 100 antes de comenzar cantando. El Salmo 100. Un salmo de alabanza. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Les invito esta noche a ponernos de pie, por hermanos. Pues decimos que este es el tiempo en el año cuando todos pensamos en las bendiciones de Dios, ¿verdad? Porque es el día de la acción de gracias. Y está celebrado, yo creo, solo en una manera formal, como designado por el gobierno, solo en Estados Unidos y también en Canadá. Yo creo que son solo los dos países, y gracias por esta. Pero por la iglesia, en donde está, en cualquier parte del mundo, pues es una cosa que debemos experimentar, expresar cada día, ¿verdad? Cada día en nuestras vidas, porque tenemos el Dios vivo, el único Dios vivo. Hay muchos dioses falsos que hay en el mundo, pero nuestro Dios es el único Dios vivo. Y si fuera no otra razón para expresar nuestra alabanza, esta sería suficiente, pero hay tantas más razones que podemos expresar gracias a nuestro Señor. Como mi esposa y yo estamos ministrando, sirviendo en un ministerio a los sordomudos y ciegos, yo creo que cada día es algo difícil a veces a mí pensar por qué estoy quejando. Mira a sus vecinos, mira a aquellos que no tienen vista, no tienen sentido de oír, y aquí estoy con mis quejas, con mis frustraciones, y diciendo a Dios, Dios, ¿por qué? ¿Por qué no es más fácil este día? ¿Por qué no está, mi camino es más ligera? Y de repente Dios me enseña quién son mis vecinos y qué cosa. Es increíble pensar cómo andan ellos, aún ya sin vista, sin sentido de oír, especialmente aquellos que son creyentes. Expresan gozo a nuestro Señor, expresan alabanza y gratitud a nuestro Señor. Y pues tenemos tanto como seres humanos para dar gracias a Dios, y tanto más como creyentes, y además como creyentes con vista y sentido de oír, ¿verdad? Y así quiero compartir este salmo. Salmo 95 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle
con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Eso me acuerdo de un coro en inglés que es muy conocido, no sé, es conocido más allá de nuestro país, pero se llama He's Got the Whole World in His Hands. Y leyendo este salmo, que significa en sus manos tiene el mundo entero, como hablando de la soberanía de Dios, ¿verdad? Dios es soberano y gracias a Dios ya tenemos esta confianza en Él. Y sigue, dice que suyo también, verso 5, suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillemos delante de Jehová a nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, desde donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Pues es algo peligroso, realmente, cuando nos olvida de dar gracias y alabanzas a Dios, reconociendo quién es Él. Nosotros somos sus criaturas, como dice el Salmo. Él nos formó en sus manos. Es increíble pensar en esto. Como dice también Salmo 139, y el hombre inconverso, aparte del Espíritu Santo, no quiere escuchar esto. Pero nosotros sí sabemos la verdad, conocemos algo bien diferente, y ese es nuestro privilegio, levantar alabanzas y acciones de gracia a nuestro Dios y también a proclamar este Dios vivo a los demás, ¿verdad? Pues hermanos, pues gracias por la oportunidad de compartir este salmo con ustedes. Y pues hay otro que quiere compartir algo. Hermana, Carizala, por favor. Más cerca del micrófono, por favor. ¿Aquí? Sí, porque aquí invitamos CNN News. CNN. Sí, Está aquí más está. creíble de todas las estaciones. Sí, son las... Bueno, que Dios les bendiga a todos. Yo tengo agradecimiento con el Señor porque en mi corazón, cuando yo vine a los caminos del Señor, la primera palabra, la primera alabanza que yo escuché, que me invitaron a la iglesia, es cuán grande es Él. Y cuando la escucho, que la tocan aquí el hermano, me llena de gozo, de alegría, y no sé, estiro las manos porque quiero a tocar el cielo. Y la canto en mi casa también, la pongo, y pues siempre me llena de alegría porque me recuerda de dónde me sacó el Señor, cuando yo no era nada. Pero ahora soy una hija de Él. Ahora ya soy una hoja de sus árboles. Porque les voy a decir un texto bíblico que es Salmo 30, del 11 y 12. Dice, has cambiado mi lamento en baile. Mi lamento en baile.
Deshaste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios, te alabaré para siempre. Porque Él cambió mi lamento en baile, porque yo vivía triste, no vivía alegre como ahora. Y desde que yo le conozco, puedo decir que le conozco, me hago como Job. De oídas le oía, mas ahora mis ojos le ven. Porque antes yo no le conocía, nomás oía. Y lo miraba colgado, y lo miraba en imágenes. Pero yo no sabía, yo no lo conocía. Pero cuando yo empecé a conocerlo y supe quién realmente era mi padre, porque se llevó a mi padre cuando yo tenía 6 meses de nacida. Y yo volteaba al cielo y veía a todos los niños con sus papás agarrados de la mano, le compraban cosas. Y yo volteaba y decía, ¿por qué te llevaste a mi papá? Yo no lo entendía, pero yo no sabía que tenía un padre tan grande que a pesar de que mis hermanos y yo, mi mamá quedó viuda con 5 hijos, nunca nos tocó nadie, nunca nos faltó nada, siempre teníamos comida, siempre yo no sé, pero siempre Dios nos cuidaba, siempre estaba con nosotros y hasta la fecha siempre ha estado con cada uno de nosotros. Y por eso es que yo estoy tan agradecida con Él, porque nadie me ha dado lo que Él me da. Lo que yo le pido, Él me lo ha dado. Con nada se ha quedado guardado, todo me dice, tenga mi hija, tenga mi hija. Yo me pongo a orar y le empiezo a clamar, le empiezo a pedir y Él me lo da. No cuando yo lo quiero, sino cuando es su voluntad de Él. Porque yo le digo, usted es su voluntad, en su tiempo, usted todo me ha dado y me lo ha dado. Y le doy gracias y por eso tengo agradecimiento. Año con año en mi casa pues oramos. Mi esposo todavía no es convertido, no ha querido, porque la palabra ahí está, se la damos. Mis hijas y yo, estoy gracias a Dios que por mis hijas también han estado permanentes junto conmigo. Y él no ha querido. Tengo 2 cuñados solteros, también les digo, y pues oran conmigo. Cuando tienen necesidad me dicen, ay, ore, rece, pero pues son oraciones prestadas. Le digo, pero no le hace, yo oro por usted, porque son prestadas, ¿verdad? Cuando Él lo puede hacer, cuando ellos lo pueden hacer. Pero yo le doy gracias al Señor, y si ellos no quieren, pues el Evangelio no es a la fuerza, es del que quiere y el que realmente quiere un cambio en su vida. Que el Señor les bendiga. Gracias. Voy a ser breve. Salmo 111, versículo 1 dice: Aleluya, daré gracias al Señor con todo mi corazón, en la compañía de los rectos y en la congregación. Lo que imita este salmo es que el testimonio debe ser público, para que la gloria se la lleve el Señor. Si no, ¿cómo se va a glorificar el Señor, verdad? No voy a predicar ahorita, no voy a predicar. No voy a predicar, pastor, ¿ok? Damos gracias al Señor. Bueno, doy gracias al Señor por la salvación que Él me ha dado hace 30 años, 29 años atrás. Sí, antes, en México, yo soy de México, y entregué mi vida a Cristo cuando tenía yo 18 años. Entonces viví yo toda mi vida como sin Cristo. Y yo decía, ¿qué Dios ni qué Dios? No hay Dios aquí. Y seguía el ejemplo de mi papá. Mi papá, no sé si han escuchado, soy ateo gracias a Dios, ¿no? Pero eso no existe. Eso no existe. Entonces mi papá decía, yo soy el que doy todo, yo soy el que hago esto todo. Entonces, pues, uno como hijo, pues, igual le sigue la misma línea del papá. Después de estar en una situación muy acomodada, adinerada, literalmente de todos los 80 fue éxito, pero a partir del 90 todo fue cayendo. Van los manejos de mi papá, desde luego, pero a la vez Dios guiando todo eso. Y venimos para acá en septiembre 9 del 92, un miércoles, 8:30 de la noche, Canyon Country.
Mis padres estaban a punto de separarse, y era un pleito en la casa, hasta que un anciano ya estaba en la presencia del Señor, de la primera iglesia donde fuimos, donde yo nací y crecí. Decía, le invito a la iglesia. Mi papá, pues bueno, pues vamos a ver. Y dice mi papá que cuando él entró al templo, dice, si tú existes verdaderamente, quítame lo grosero. Y desde ese día hasta que se fue con el Señor, hace 4 años, dejó de ser grosero. Pero entregó su vida en junio, como a mediados de junio, junto con mi mamá, los dos al mismo tiempo. Luego yo el 29 de junio, creo que mi hermano en julio y mi hermana como en agosto, en un lapso de 3 meses. Dios nos salvó. Gracias a Dios. Y también doy gracias a Dios por mi hijo. 22 años, el Señor lo salvó. Después de una situación terrible, ya le he contado al pastor Esteban, literalmente ya a punto de morir, él entregó su vida a Cristo. Me llama, yo le llamé para ver cómo estaba, y me dice, ¿qué crees, Dad? Entregué mi vida a Cristo. Wow, qué bueno. Y dice, ahora entiendo, papá, ahora entiendo. No es perfecto, claro, va a tener luchas, pero yo oro de que Dios le ponga hombres sabios, maduros en la palabra, que lo guíen para que él crezca en la gracia. Así que doy gracias a Dios por eso y por la salud, a pesar de, si ven que tiemblo, no es por los nervios, yo tengo la enfermedad de Parkinson, pero eso no me va a detener para alabar al Señor. Amén. Y aquí estoy, y aún con esta enfermedad le sirvo. Le digo a mi pastor, yo no faltaré en servir al Señor, aún si me voy a morir, que me muera yo en el servicio. Y me hacen el velorio de una vez ya, pues para que no. Pero sí, gracias a Dios por la salvación de mi hijo, y oro por él para que él se mantenga firme. Él conoce ya, él va a una iglesia donde está mi hermana, allá en San Fernando, Vale. Y y dice, ¿qué crees, Dad? También me dice, pasé una audición porque quiero cantar en el coro, en inglés, desde luego están jóvenes en inglés. Y la pasé, y muy bien, hijo, digo, muy bien. Y ahorita me dice, ahorita están hablando sobre ofrendas y esto, así. Yo sé cómo debe ser una prédica, me dice, porque él tuvo buenos maestros en la iglesia donde venimos. Y dije, y además le dije, yo te enseñé bien, hijo. I know that, I know. Mantente firme en Cristo, todo eso. ¿Sí? I know that, I know. Gracias por orar por mí, dice. Mi hijo, oré por ti desde que estabas en el vientre de tu mamá. Y yo mismo en el carro, me acuerdo, tenía como 3 meses, 4 meses de nacido, lo tenía en mis brazos y yo se lo entregué al Señor. Le dije, Señor, que sea tu siervo. El mayor gozo de un padre es ver a sus hijos servir al Señor. Sí, que tengan profesiones, está bien, sí, está bien. Ingeniero, arquitecto, sí, está bien, pero sobre todo que digan, que sirvan al Señor. Que sirvan. Y una cosa más antes de que perdón. Yo estoy como los pastores bautistas, ¿verdad? Ya me lo termino. Escuché de un predicador árabe, no sé si lo han escuchado una vez, Elías Malki, no sé si lo han escuchado, es un árabe. A él lo invitaron a predicar en una iglesia, le habló el pastor, le dice, pastor, necesito que usted venga el domingo a predicar. Sí, cómo no. Y como a las 3 horas le llama otro pastor, Pastor Malki, quiero que venga usted a predicar a mi iglesia, otro diferente, ¿no? Pero no se acordaba que tenía el compromiso el mismo día. Y dice, y dije, ay, no me acordé que tenía que. Le habló a su hijo, le dice, mi hijo, quiero que vayas a predicar a esta iglesia. Pero papá, yo te entrené muy bien, y tú vas a predicar.
Llegó el día, predicó él, y el día siguiente, y el lunes o martes, creo que fue el lunes que le llamó, y le dice, Pastor Marky, sí, es acerca de su hijo. Y dije, ahora, ¿qué hizo mi hijo, no? Predicó muy bien. Al otro que venga él y no usted. Aleluya. No, si a mí me dicen eso, hermano Alberto, usted no venga a cantar, que su hijo venga a cantar aquí al ministerio, lo hizo excelente, alzaré mis manos, aleluya, puedo morirme tranquilo. Señor, llévame ya. No me voy a poner a pelear, ay, ¿ahora qué voy a hacer? No, al contrario, ven. Es el deseo de cada padre ver a sus hijos. Amén. Ahora sí ya terminé, pastor. Siento ya. Dejé el versículo de Jesús en la pantalla para que no nos olvidemos de agradecer al Señor Jesús, ¿no es cierto?, por la cruz. Si no fuera por esa cruz no estaríamos aquí, ¿no es cierto? Y si no fuera por esa resurrección no tendríamos esperanza. Y si no fuera por la intercesión del Señor Jesús en el cielo por nosotros, no podríamos ni siquiera despertarnos. Así que la obra del Señor Jesucristo ha sido grandiosa en nuestras vidas. Y lo que quiero compartir esta mañana es algo corto, algo muy corto, que se encuentra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 9. Y lo que quiero hablar esta noche, mis hermanos, es ¿por qué nosotros como creyentes podemos estar siempre agradecidos? ¿Ok? ¿Por qué nosotros como creyentes tenemos la ventaja en un mundo en el cual basa su esperanza en cosas vanas y pasajeras? ¿Por qué nosotros podemos tener una seguridad de que nos vamos a regocijar siempre en el Señor? Porque es un mandato. ¿Cómo hacemos eso? Y 2 de Corintios capítulo 9 nos introduce un contexto en el cual la iglesia de Corinto está siendo motivada por el apóstol Pablo a ser partícipes de una ofrenda para los santos en Jerusalén. ¿Ok? Y lo interesante del asunto es que el enfoque del apóstol Pablo no está en lo que la gente tiene, sino en lo que Dios puede dar. Y eso es algo muy importante, porque en el capítulo 8 de 2 de Corintios, el apóstol Pablo va a decirles a los corintios, hey, ustedes no dan de lo que no tienen, sino ustedes dan de lo que ya tienen. Y la pregunta es, ¿quién nos da lo que ya tenemos? Y es el Señor Jesús, ¿no es cierto? Y la manera en que nosotros necesitamos pensar cuando nosotros pensamos en agradecimiento, es por qué nosotros como creyentes podemos estar siempre agradecidos. Y la primera razón es esta, ¿ok? La primera razón es esta. Porque la provisión del Señor siempre será suficiente para nosotros, ¿ok? La provisión del Señor siempre va a ser suficiente para nosotros. Y esto necesita crear en nosotros una confianza en la provisión del Señor, no tanto en las cosas que Él da, sino en el carácter de Él, que Él siempre va a darnos lo suficiente, ¿ok? Y si ustedes ven 2 de Corintios capítulo 9, versículo 8, la primera cosa por la cual nosotros podemos confiar siempre en la provisión de Dios, por la cual nosotros podemos estar siempre agradecidos con el Señor, ¿ok? ¿Ok? ¿Por qué siempre podemos estar agradecidos? Es porque el Señor siempre está proveyendo lo suficiente para nosotros y podemos tener confianza en eso. Y la primera cosa que nos dice el apóstol Pablo ya es esto. Y en el versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y la primera cosa que establece el apóstol Pablo acerca de la provisión de Dios es que Dios es poderoso. Nosotros podemos traducirlo como Dios puede hacerlo. Es decir, es posible para Dios proveerte con todo lo que tú necesitas. Y si ustedes ven acá, dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué? Toda gracia, ¿no es cierto? Toda gracia se refiere acá a toda bendición, porque viene en el contexto de una participación en una ofrenda hacia los santos en Jerusalén que necesitaba. Entonces el apóstol Pablo no se enfoca en decirles a los corintios, mire, ustedes pueden dar porque pueden. No, dicen, miren, si Dios no provee, ustedes no pueden dar absolutamente nada. Y la provisión de Dios es la que realmente produce un corazón agradecido hacia el Señor por la provisión. Y la primera cosa, como les dije, nos dice en el versículo 8, que es porque Dios puede hacerlo, porque Dios es poderoso, nosotros podemos confiar en Él. Y dice en el versículo 8 de 2 de Corintios 9, que ¿cuál es el propósito? A fin
de que teniendo siempre que en todas las cosas, ¿ok? Dice todas las cosas y luego dice que todo lo suficiente, tengan lo justo, no dice abundéis para toda buena obra. Entonces, mis hermanos, ¿por qué podemos nosotros ser agradecidos y confiar en el Señor? Porque la provisión de Dios es suficiente, ¿ok? Y acá lo dice, el texto lo dice, Dios tiene el poder para hacerlo. Es decir, si alguien tiene el poder de cuidarte, de proveerte lo necesario, es solamente el Señor. Y tenemos que estar agradecidos. Y confiamos en Él. Y después, no solamente porque Dios provee, y esto es interesante porque hay 4 veces que menciona la palabra todo en el versículo 8. Miren, primero dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre que en todas las cosas, que todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Cómo se demuestra el poder de Dios? A través de la totalidad de su provisión para nosotros. Impresionante, mis hermanos. ¿Cómo no estar agradecidos con un Señor que siempre está al cuidado de sus hijos? Que no nos da mucho para que nos olvidemos de Él, que nos da menos para que maldecimos el nombre de Él, sino nos da lo suficiente. Y dice, esa provisión de Dios es total. Y si nos quedó duda, nos dice 4 veces. Toda. Pero no solamente es eso, sino miren lo que dice el versículo 9. Como está escrito que repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Esta es una cita del Salmo 112, 9, ¿ok? Y acá lo que nos demuestra es que nosotros podemos estar agradecidos con el Señor y confiar en Él, porque la provisión del Señor no trae solamente resultados pasajeros, sino trae resultados eternos. Es decir, lo que el Señor provee para nosotros no es solamente para pagar el arriendo o para pagar las cuentas, no, es algo que produce resultados eternos. Es decir, la provisión de Él nos permite a nosotros sembrar ¿en dónde? En lo eterno. ¿Ok? Las buenas obras que nosotros hacemos por el Señor porque estamos agradecidos con Él, nos permiten invertir en lo eterno. Y por eso dice acá, en el contexto de Salmo 112 acá, no está hablando de Dios, está hablando de una persona. Una persona común y corriente como nosotros. Y dice, esta persona, ¿qué es lo que hizo? Repartió, dio a los pobres, se desprendió de lo que había sido provisto. Y después acá arriba dice su justicia se puede traducir como sus buenas obras. Es decir, lo que fluye de un corazón agradecido, que son buenas obras, permanece ¿para cuándo? ¿Hasta cuándo? Para siempre, mis hermanos. Es decir, el Señor provee y su provisión permanece para siempre. Por eso podemos estar agradecidos, mis hermanos. Porque el Señor Jesús en Mateo 6, recuerdan, Él decía, miren, no hagan tesoros en la tierra, ¿ok? Porque el orín y la polilla se los van a comer. Y los ladrones se van a robar. Si no hagan tesoros, ¿en dónde? En el cielo. Donde el ladrón no roba, la polilla ni el orín se come, ¿ok? Entonces es impresionante esta parte de 2 de Corintios 9, de somos agradecidos porque sabemos que la provisión de Dios no para acá. O sea, no solamente es para usarlo acá, sino que el usarlo acá, al estar agradecidos con Él, produce un resultado eterno. ¿Ok? Y no solamente eso, sino que miren lo que dice el versículo 10. Y acá nos introduce esta parte del mis hermanos, un corazón agradecido siempre disfruta de la provisión de Dios. ¿Por qué? Porque el versículo 10 dice que ahora va a hablar de Dios. Y dice, y el que da semilla al que siembra, ¿quién es? Dios. ¿Y quién da pan al que come? Dios. Y dice acá, proveerá y multiplicará vuestra sementera. O sea, un corazón agradecido entiende que los recursos provienen ¿de quién? De Dios. Y eso produce un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque si yo pienso que los recursos provienen de mi jefe, de mi empresa, estamos complicados. Porque ellos son imperfectos. Porque esos recursos, si yo tengo esta perspectiva, no van a durar para lo eterno, no van a sembrar en lo eterno, no van a estar realmente enfocados en la obra del Señor como tal, no va a ser esa justicia que perdura para siempre. Y por eso acá el apóstol Pablo dice a los corintios, miren, yo entiendo que es difícil desprenderse de las cosas cuando uno tiene un corazón agradecido, pero dice el apóstol Pablo, miren,
¿Quién es el que da? Lo que ustedes tienen es Dios. Y dice, Él da semilla al que siembra, pan al que come. Y miren esta parte de la matemática del cielo. O sea, esta parte, les pido disculpas porque muchos de la prosperidad, de la teología de la prosperidad, o estos payasos que piden dinero, han pervertido estos pasajes. ¿Ok? Han pervertido estos pasajes. Pero acá me encanta porque dice, ¿qué es lo que hará el Señor? Proveerá y multiplicará ¿qué? Vuestra sementera. Es decir, el Señor dará más semilla para que tú sigas sembrando. ¿Ok? Y esta parte es impresionante porque es la matemática del cielo. No estaba hablando de una perspectiva de dale al Señor $100 y Él te dará 1,000,000 para mañana. O siembra una semilla de fe ahora, una promesa, y después el Señor te sustentará y te dará salud por toda tu vida. No. Estamos hablando de un corazón que entiende que debe ser agradecido porque la provisión del Señor es suficiente. Porque el Señor me ha dado lo que necesito para que yo pueda ser agradecido y dar de lo que el Señor me ha dado. Entonces acá dice que el Señor multiplicará aún la semilla. Y dice, y aumentará ¿qué? Los frutos, la cosecha, los frutos de vuestra justicia. O sea, el Señor no solamente provee, sino el Señor es el que da el fruto de un corazón agradecido. ¿Sí entendemos esto? O sea, a veces uno dice, uno pone el dinero en el banco o uno paga algo y uno no sabe dónde va eso, ¿no es cierto? Pero el Señor, cuando obra en un corazón agradecido que está confiando en que el Señor es el que provee, el Señor usa eso para producir fruto para Él. Esta parte es muy importante. Y miren lo que dice el versículo 11, para que nosotros estemos ¿qué? Para toda liberalidad. ¡Wow! O sea, un corazón agradecido tiene confianza en la provisión del Señor porque entiende que la provisión del Señor lo ha librado. Lo ha librado. Porque ya no es esclavo del amor a los recursos, ya no es esclavo del amor al dinero, sino entiende que el Señor ha provisto lo suficiente y por eso mi corazón puede descansar agradecido y tranquilo. Y al entender eso, yo puedo ¿qué? Dar. Impresionante. O sea, el dar, esta parte, por eso no es tanto el hecho del apóstol Pablo no les dice, miren, cuando yo me acerco a ustedes para hablar a su corazón, no les hablo como alguien que les obliga, dice el apóstol Pablo acá. Dice, estoy hablando para que su corazón voluntariamente elija dar al Señor, pero deben entender algo, que si ustedes dan algo es porque el Señor ya ha provisto antes. Ya ha provisto lo suficiente. Y no solamente eso, sino que el Señor asegura los frutos de lo que ustedes van a dar en el contexto acá de Corintios. Y dice acá, para que ustedes estén enriquecidos en todo para toda liberalidad. Liberalidad implica acá el simplemente decir, Señor, esto es tuyo, Señor. Mi vida es tuya, Padre. Escuchábamos a Alberto decir, Señor, mi hijo es tuyo. O sea, no es solamente acerca de dinero, es acerca de nuestras vidas, ¿no es cierto? Es acerca de, Señor, te voy a dar todo porque yo sé que aún esto, mi cuerpo es una provisión tuya, Señor. Es temporal porque va a tener cuerpos nuevos, pero es provisión tuya y tengo que usarlo ¿para qué? Para ti, Señor. Porque esta provisión es suficiente. Y esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque luego dice en el versículo 11, ¿qué es lo que produce esta acción de confianza en lo que el Señor ha provisto, que es suficiente en la vida del apóstol Pablo y de la gente que está con Pablo en Macedonia? Dice al final del versículo 11 que, y esta parte es impresionante, dice, Por medio de nosotros produce acción de gracias. exacto, dice, para que estéis enriquecidos, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces, mis hermanos, no hay acción de gracias si nosotros no entendemos que el Señor nos ha dado para que nosotros demos. ¿Ok? No solamente ahora, no solamente el domingo, es un estilo de vida. Un corazón completamente agradecido que entiende esto. Dice, mira, el hecho que ustedes tienen un corazón agradecido, dice acá, hace que por medio de nosotros haya acción de gracias a Dios. Es decir, Dios sea glorificado a través de esto, de un corazón agradecido, de un corazón generoso. Pero luego dice el 12 que, porque la administración de este servicio, ¿a quién? A los santos de Jerusalén, ¿no es cierto? Estos que necesitan.
no solamente que, dos cosas, suple lo que a los santos falta. ¿Ok? Interesante. Dice, miren hermanos, su ofrenda o lo que ustedes dan generosamente con un corazón agradecido, no solamente suple lo que a los santos falta, sino también ¿qué? ¿Qué es lo más importante acá? Sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Exacto. Sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. ¿Por qué? Porque en el versículo 13 nos dice, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios. ¿Quién? Por la obediencia. Tanto el que da como el que recibe. ¿Se ve esta parte? O sea, el hecho de tener un corazón agradecido. Un corazón agradecido, mis hermanos, es tan importante. Un corazón agradecido que está completo con la provisión suficiente de Dios. Que no se trata acerca del monto. No se trata de la actitud detrás de dar. Eso es más importante para Dios, la actitud detrás de dar. ¿Por qué? Porque Dios no necesita nuestro dinero. ¿Okay? Eso es muy importante de entender. Pero Dios es glorificado a través de alguien que da, no es específicamente solo dinero. La vida, el servicio a la iglesia, el servicio al Señor, Él está glorificado a través de eso, del corazón. Y dice acá, pues por la experiencia de esta administración, el versículo 13, glorifican a Dios. ¿Por qué? Porque esto es una muestra de la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Porque demuestra que ustedes realmente han creído en Cristo Jesús. Cuando tienen un corazón agradecido. Un corazón generoso. ¡Wow! O sea, dice, miren, concretamente esto es como ellos saben que ustedes han creído en el Evangelio de Cristo. Por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Entonces, mis hermanos, yo estoy agradecido con el Señor primeramente por lo que Él ha hecho en mi vida a lo largo de todo el tiempo. ¿Okay? No me he merecido nada de lo que el Señor ha hecho, absolutamente nada. ¿Okay? Pero el Señor en su providencia ha provisto en todo aspecto. Una esposa, unos hijos, una familia, una iglesia. Hermanos y hermanas que nos amamos los unos a los otros, y esa es la provisión perfecta de Dios. Y tenemos que estar agradecidos. Y yo estoy muy agradecido por ustedes. Agradecido al Señor por todo el tiempo que ustedes han dado para amarme a mí y a nuestra familia. Porque el Señor lo ha puesto en su corazón. Y estoy agradecido por el amor que el Señor ha puesto en nosotros para amarles a ustedes. Y estamos agradecidos por ello, por la iglesia en la cual el Señor nos ha acogido. Y estamos agradecidos por los estudios de los miércoles, los estudios de los domingos. Estamos agradecidos por Alberto en la música, por su esposa y Melody en la música, por el hermano José haciendo todo esto de los videos, de grabar, por ustedes que nos acompañan los miércoles en la noche, que es una bendición tenerles acá, aunque sea los miércoles en la noche. Una bendición por el hermano Bob y la hermana Val sirviendo en su segundo idioma. Una bendición por todos ustedes. O sea, podríamos ir más allá y simplemente decir gracias, Señor. Pero este agradecimiento nace de saber que el Señor ha provisto lo suficiente. Ha provisto lo suficiente. Y esa es mi oración para esta noche. Y lo que queremos hacer ahora es levantar esta ofrenda que vamos a darla a las iglesias en Florida. ¿Okay? Ese es el propósito de la ofrenda que vamos a recoger esta noche. Es una ofrenda especial. Es una ofrenda especial. Esta ofrenda no va a entrar para las necesidades de acá de la iglesia. Esta ofrenda va a ir directamente a Florida. ¿Okay? A una iglesia que fue devastada y a un ministerio completo que fue devastado por el huracán en Florida. Entonces la iglesia ya se comunicó con los pastores de allá. La iglesia este ministerio se llama Founders Ministry del pastor Tom Askell. Es una iglesia muy buena y lo que queremos hacer esta noche es bendecir a los hermanos de lo que el Señor ya ha provisto suficiente. Y en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Okay? Cada uno dé como propuso en su corazón, no como por obligación. ¿Okay? No como por obligación. Y nuestra oración es que el Señor pueda usar esto dando frutos aún más de lo que nosotros nos imaginamos. Es decir, el recurso va a salir a Florida, ¿ok? Nosotros quizás no vamos ni a escuchar de lo que el Señor va a hacer a través de ello. Pero confiamos que el Señor va a hacer algo a través de esto. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice. Pues con toda la pena del mundo, ¿la puedo dar al otro día? 100%. No se preocupe, sí. El hecho que esté acá es un regalo para nosotros. Sí,
Sí, no se preocupe, por favor. Entonces vamos a orar, ¿ok? Y recuerden, esto va a ir para Florida, ¿ok? Va a ir para Florida. Y oren al Señor para que cuando demos, mientras también el hermano Alberto va a cantar, oremos por la iglesia en Florida, ¿ok? Oremos por este ministerio. ¿Cómo se llama la iglesia? Se llama Grace Baptist, en Cape Coral creo que es. Pero es el pastor Tom Askell. Sí, Tom Askell. Sí, he escuchado sus mensajes en YouTube. Exacto, es uno de los hombres, para contarles un poco de contexto, es uno de los hombres que está luchando una batalla para que la Convención Bautista del Sur no se haga liberal, ni se aleje de la Escritura, y están luchando una batalla fuerte, porque es lo que menos quiere. Ellos, la convención es estar en la Escritura, y ellos dicen, no, vamos a salvaguardar la Escritura, y bueno, el Señor les permitió pasar por esta prueba del huracán que les destruyó todo. Ajá, sí, entonces vamos a orar al Señor. Hermano Martín, por favor, si puede orar al Señor. Gracias, Padre bendito, primero, Señor Santo, por el privilegio, Señor, de que estemos aquí reunidos, Padre, para darle agradecimiento, Señor. Sabemos, Padre, que nosotros, Señor, jamás podríamos, Señor, agradecer lo que usted ha hecho por nosotros en la cruz, Padre. Pero en este día, Señor, lo hemos tomado especialmente, Padre, para expresar nuestro agradecimiento de lo bueno que usted ha sido, Señor. Padre bendito, usted, Señor, nos ha bendecido tanto, Padre. Usted ha mantenido nuestra iglesia abierta. Nos ha cuidado, Padre, aún de la pandemia de enfermedades, Señor. Mire usted, Padre, cómo está tan difícil afuera, Señor, tanto crimen. Las carreteras, Señor, y sin embargo, Señor, hasta ahorita, Padre, no hemos oído, Señor, en nuestra iglesia, de que alguien, Señor, haya sufrido, ya sea crimen, Padre, o algo. Usted ha sido bueno, Padre. Y Señor Santo, en este día, Padre, levantamos estas ofrendas, Señor, para la iglesia, Señor, en Florida, Padre Santo. Aunque no los conocemos, Señor, personalmente, Señor, somos hermanos, Padre, conectados por usted, nuestro Señor Jesucristo. Y Padre bendito, le rogamos, Padre, que estas ofrendas, Señor, sean, Padre Santo, para ayudar, Señor, a levantar ese ministerio que le honra a usted también, Padre. Le rogamos que las multiplique, que las use el Señor conforme a su voluntad, Padre, porque sabemos que usted es el único Dios sabio, Padre. Y Padre bendito, gracias, Señor, por el privilegio de participar, Señor, ya que su palabra dice, Señor, que es un privilegio, Señor, dar. Padre bendito, gracias en este día, y todo eso se lo rogamos, Padre, en el santo y precioso nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Hace años, en días como este, cuando tocaba dar testimonios, yo siempre era el que último me apuntaba. Porque si usted mira el reloj, pues ya se está pasando el tiempo. Y muchas veces me salvé de dar mi testimonio. ¿Sabe? Porque cuando a mí me decían, tienes que escribir tu testimonio, yo decía, bueno, cuando yo estaba en el mundo, yo era un hombre bueno. Yo no tomaba, era un buen esposo y me consideraba un buen hombre. Y muchas veces me salvé de dar mi testimonio, ¿verdad? Pero no fue hasta que empecé a leer la palabra de Dios, no fue hasta que puse mis ojos en la escritura, y un día me topé en esta escritura, y desde esa vez que yo me topé con esta escritura, dije, este es mi testimonio. Y por 20 y tantos años, cuando a mí me dicen, ¿quieres dar tu testimonio? A mí se me hace muy fácil, porque Primera de Corintios, capítulo 6, versos del 9, 10 y 11, este ha sido mi testimonio y dice así, ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y en ese día yo dije, yo soy uno de ellos. Yo pensaba que yo era bueno,
Era muy difícil para mí con mis palabras escribir mi testimonio. Pero no fue hasta que la palabra de Dios como un espejo me hizo ver de dónde me sacó a mí. Y como les digo, ese ha sido mi testimonio por 20 y tantos años. Yo no necesito escribir de mi letra de dónde me sacó el Señor. El Señor me sacó de este grupo. Pero no fue hasta que leí el verso 11 que me trajo aún más alegría. Porque yo me alegré cuando el Señor me dijo, tú eras así. Tú eras de este grupo. Pero mira el verso 11 lo que dice. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y ese es mi agradecimiento en esta noche, de que el Señor me lavó, me justificó, me sacó de este grupo. Y el Señor me hizo ver de que yo no era un hombre bueno. Por más bien que yo dijera, soy buen esposo, soy buen esto, soy buen aquello, no. Yo pertenecía a este grupo. Y en esta noche le quiero dar gracias a Dios por eso. Dios ha sido tan bueno conmigo. Yo siempre le he dicho a la gente que desde el día que el Señor tuvo misericordia de mí, no me ha faltado nada. Yo siempre le he dicho a la gente que las veces que yo me he quedado sin trabajo es cuando el Señor ha puesto más comida en mi mesa. Es cuando más mi esposa y yo nos hemos agarrado más de la mano. Sonará algo increíble, pero en los tiempos de necesidad es cuando mi esposa y yo hemos crecido más en amor. Hermanita, mi esposa y yo, por 22 años, yo era cristiano, ella era católica. Y en 22 años de casados el Señor la trajo. Así es que en el Señor siempre hay esperanza. ¿Verdad? Hay esperanza. Y por último, yo sí soy breve. Quiero leer, ¿verdad? Para cerrar mi testimonio, Isaías 12, versos 1 y 2. Y dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. ¿Verdad? Ese es mi testimonio, ese es mi agradecimiento de que mi salvación ha sido Jehová. ¿Verdad? Y no se alegren porque no se van a escapar. ¿Quién más tiene un testimonio de agradecimiento? Eso. El más largo ya se dio ya. No, pues bendiciones, hermano. Bueno, yo estoy agradecida por el Señor porque por esta iglesia, porque yo aquí comencé, ¿verdad? A mis clases de la Biblia, porque yo no sabía cómo leer la Biblia. Entonces, y también pues por el cambio que ha habido en mí también, y por las cosas que Dios me provee a diario, porque estoy sola, pero aún Él nunca me ha dejado de la mano de Él, ¿verdad? Para protegerme, para que no me falte nada más que todo. Y le agradezco también porque Él es mi, como dice el versículo que les voy a leer, es mi roca, mi fuerza, porque
sin él yo no hubiera podido después que mi esposo murió, porque yo ya estaba en la palabra del Señor, ¿verdad? Y él me dio la fuerza para sobrevivir más que todo, porque es duro, ¿verdad?, quedar sin el esposo y como aprender a vivir sola. Y ha sido pues muy difícil, ¿verdad? Pero con Dios todo se puede. Él es el que me ha fortalecido siempre, porque Él es mi fuerza. Y por eso estoy agradecida y por la iglesia aquí, por el pastor, los pastores, pues, por el pastor Esteban, por Bao, que ellos estaban comenzando. Y ellos pues me han enseñado muchas cosas. Y he aprendido, no mucho, pero aquí estamos todavía luchando. Con la fuerza de Él, ¿verdad? Y agradecida por mis hijos también, porque pues por uno pues que pienso que es salvo ya, pero le pido al Señor que lo siga usando y le dé crecimiento. Y triste porque el otro hijo también no, todavía no ha venido a los caminos del Señor, pero yo sé que un día Él va a hacer la obra en él. Sabemos que Dios no responde inmediatamente, porque cuando Juan, mi hijo, el que está aquí en la iglesia, cuando yo le pedí, pues no era salva todavía, pero yo le pedí a Él que me lo cuidara, que lo sacara donde estuviera. Y Él tardó en hacer la obra en Él, pero sí lo hizo. Y yo por eso también estoy muy agradecida por Él. Por eso, porque y me falta uno, pero sé que un día Él va a hacer la obra en Él antes que yo me vaya de aquí de este mundo. Agradecida por eso también. Y estaba leyendo este libro de Salmos, capítulo 18, versículo 1 y 2, que dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Hasta aquí lo voy a leer. Y por eso le agradezco, porque Él es mi roca, ¿verdad? Y mi fuerza. Dice acá, ese es Él para mí, porque Él nunca me ha dejado sola. Yo sé que, yo digo estoy sola, pero Él está ahí conmigo. En el día, en la noche, en el levantarme, en el acostarme, Él está ahí para fortalecerme y darme la fuerza siempre. Y aquí estamos, pues, siempre en la lucha en aprender de Él. Y lo poco que yo sé, pues yo sé que tenemos que agradecerle, porque Él es el único que nos da todas las cosas, las necesidades a diario. Y pues sabemos que todo viene de Él, y por eso tenemos que siempre creer en Él. Y esto. Muy bien, vamos a orar entonces ya para poder agradecer al Señor por este tiempo. Y Anita, vamos a orar. Amado Señor, gracias Padre, gracias. Inmensas gracias Padre, porque usted ha sido bueno con nosotros. Inmensas gracias Padre, porque no nos ha dado lo que nos merecemos, sino que nos ha enriquecido Padre con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús.
Y no solamente eso, Padre, sino que ha sido tan bueno que en medio de este mundo, Padre, usted incluso provee lo material, dándonos lo suficiente, abundantemente, para que podamos vivir vidas que le agradan, Señor amado. Invirtiendo en las cosas eternas y no en las cosas de este mundo. Sabiendo, Padre Celestial, que el trabajo que nosotros hacemos por usted nunca será en vano, Padre. Y gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendiga estos alimentos, Padre, que vamos a consumir. Y le damos gracias porque sabemos, Padre, que usted puso en el corazón de hermanos y hermanas el traerlos. Y usted puso eso en el corazón de ellos y le damos gracias. Gracias, Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por venir. Que Dios les bendiga. No se vayan todavía porque tiene que quedarse vacío el café, los dulces y esa mesa. Si no, el hermano Martín no va a dejar que nadie salga de aquí. ¿Ok? Que Dios les bendiga y vamos a participar de nuestra cena de acción de gracias.